en la epístola, en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, por favor. Hoy voy a tocar un tema dándole seguimiento al temor de Dios. Si usted es tan amable, por favor, de ir a 2 de Corintios capítulo 7, por favor. El tema se titula El temor de Dios para perfeccionar la santidad. El temor de Dios para perfeccionar la santidad. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 1, por favor, si me ayudan con el monitor. Un poquito más de monitor, hermano. Si es tan amable, para que se escuche mejor. 2 de Corintios, ahí están. Gracias, hermano. Dice lo siguiente: el temor de Dios para perfeccionar la santidad. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿estamos ahí? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Me gustaba, ¿verdad?, lo que entonábamos hace rato en la alabanza y la adoración. El Señor nunca se equivoca, ¿verdad? El Señor siempre confirma los temas, ¿verdad?, que, bueno, de nuestro corazón Dios pone, nacen, ¿verdad? Él nos lo entrega y, bueno, estamos dispuestos a entregárselos, ¿verdad? El cantor Chuy García, que es la persona, ¿verdad?, que estaba entonando la alabanza, mencionaba qué importante es estar a cuentas delante de Dios, qué importancia es vivir en santidad, qué importancia es ponerse a cuentas delante de Dios y cumplir el propósito de vivir exacta y específicamente como Dios lo establece. Déjeme leerle la misma porción bíblica en dos diferentes versiones, para que usted y yo seamos nutridos, ¿verdad? Dice la traducción lenguaje actual: queridos hermanos en Cristo, Dios nos hizo esas promesas. Por eso, para que Dios nos acepte, no debemos hacer el mal, sino mantenerlos libres del pecado. Honremos a Dios y tratemos de ser santos como Él. La Biblia al día dice lo siguiente, escuchen bien, mis hermanos: puesto que tenemos tan grandes promesas, amados hermanos, apartémonos del mal, ya sea del mal corporal o espiritual. Así, en el temor de Dios, procuraremos ser completamente santos. Escúchenme bien, mis hermanos. Hoy día, si hablamos de temas así, ¿verdad?, como la tecnología, la ciencia, a mí me impacta, mis hermanos, cómo la ciencia en estos días ha sido perfeccionada. Si hablamos, ¿verdad?, en ese tipo de áreas, bueno, el hombre se ha esforzado por ir mejorando, ¿verdad?, por ir inventando técnicas y por ir, ¿verdad?, depurando, no solamente mejorando, sino depurando, ¿verdad?, de una manera esforzada. No cesan, ¿verdad?, de trabajar en muchas áreas. ¿Para qué, mis hermanos? Para que el ser humano de alguna manera se pueda nutrir, ¿no?, se pueda edificar. ¿Cuántos saben que en años anteriores usted y yo ni siquiera hubiéramos soñado con el sistema de la internet que tenemos hoy día, con el que al instante se está mirando y comunicando con su familiar, ¿sí o no? ¿Verdad que en la mente del ser humano pasó por algún tiempo? Yo creo. Las personas, ¿verdad?, se han esforzado por ir perfeccionando todas las especialidades. Yo siempre invito, ¿verdad?, a las personas que vayan a guías así como usos y costumbres, ¿verdad?, de la Biblia. Es un libro que puede adquirir de parte de nosotros si usted quiere también. En esa guía de usos y costumbres, miré, ¿verdad?, cómo en aquella época las personas se esforzaban por salvar a alguien que tenían tumores en la cabeza. Y bueno, se puede notar y también dan vestigios de cómo los doctores dejaban al paciente ahí a medias, se moría. Incluso, ¿verdad?, esta guía narra que cuando
por algún motivo, ¿verdad?, miraban ya el resto de los muertos cuando iban a quitar y sepultar a otro. Dice que en muchas ocasiones todavía miraban que las personas quedaban aquí con un agujero, ya, o sea, ya ni los tapaban. La perfección en aquella época no existía en el área de la cirugía. Hoy, mis hermanos, te pueden operar de una úlcera o de un problema estomacal y a los 3 días ya te mandaron a trabajar, ¿sí o no? ¿Ya? Bueno, qué bueno, ¿verdad?, que el hombre ha sido esforzado y no ha cesado, ¿verdad?, por ir perfeccionando cosa por cosa. Eso es en el área secular, esos son los recursos que Dios ha proveído, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan de la televisión blanco y negro? ¿Verdad que sí? ¿Quién tiene televisiones blanco y negro hoy día? ¿Verdad que ya no? ¿Quién maneja un carro así como el de Francisco Villa? Bueno, de repente hay carros clásicos, ¿verdad que sí? Pero ya están modernizados, ¿a poco no? ¿Sí se acuerdan las personas que intentaban volar en un principio? Que nomás se agarraban y se subían por ahí en una altura y se ponían unas alitas y ahí van, ¿verdad que sí? Hoy miramos el avión, de hecho están trabajando para que en 4 horas hagan posible un viaje en cualquier parte del mundo. Están trabajando en un avión, ¿verdad?, ahí en Alemania, si no estoy mal. Están trabajando para que en 4 horas, mis hermanos, estén en cualquier lugar del mundo. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que las cosas estén alcanzando cierta perfección para que usted y yo, bueno, ¿verdad?, nos beneficiemos hasta cierto punto, ¿verdad? Pero bueno, eso es, como les dije, eso es en el área secular. Pero lo más importante, yo les hago una pregunta hoy día: ¿por qué el hombre cristiano no se ha esforzado o ha cesado de perfeccionar la santidad delante de Dios? ¿Por qué de repente nos encontramos, ¿verdad?, a personas que parece que van como los cangrejos? Los miras, ¿verdad?, en el primer año, un cristianismo, dicen por ahí, ¿verdad?, con victoria todos los días. El primer año, puro amén, gloria a Dios, a su nombre, y a su nombre gloria, y de victoria en victoria, y el primer año, los primeros meses, miras tú, ¿verdad? Pero van pasando los años, mis hermanos, y como les decía hace rato, hasta parece que vamos como los cangrejos, mis hermanos. Se los encuentra 5 años, 7 años después mis hermanos, parece que nunca conocieron a Cristo, parece que su tarea fue alejarse del Señor. Mis hermanos, si en lo secular las cosas se van perfeccionando, ¿qué está pasando con nuestras vidas? Esa es mi pregunta. Porque según Pablo, les doy esta introducción para que entendamos bien cuál es, vamos a decirlo, el lado derecho del asunto, ¿verdad? Pablo se dio cuenta que el cristianismo en el pueblo de Corinto no estaba mejorando. Pablo fue a advertirles de qué manera tenían que ir perfeccionando la santidad. Pero bueno, vamos a ir leyendo parte por parte. Y si yo les lanzo una pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es mi esfuerzo por perfeccionarme delante de Dios? No me respondan, cada quien, ¿verdad?, medita y reflexiona. ¿Qué tanto me esfuerzo en mi diario vivir? ¿Cuál es mi esmero? ¿Cómo me limpio? ¿Cuál es mi interés? ¿Qué es lo que hago? ¿A dónde recurro? ¿Dónde me apoyo? ¿Dónde me capacito? ¿Dónde pido informes? Para que mi caminar con Dios sea más, en este caso, día con día, perfeccionando. Sí saben, ¿verdad?, que hay personas que bueno, tienen habilidades para manejar lo que es computación. Sí saben que si esas personas no se ponen al día, ¿verdad?, no se capacitan. Sí saben que esas personas se quedan excluidas, pues nadie los va a buscar para un trabajo moderno, ¿verdad que no? Bueno, el asunto en el área espiritual, mis hermanos, es aún más serio y se tiene que notar definitivamente, ¿verdad? Si se acuerdan lo que Pablo le dijo al pueblo a los mismos corintios, ahí en la misma epístola, capítulo 4, versículo 6, les dijo: por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, le dijo al pueblo de Corintio, no obstante, se renueva día con día. ¿Qué significa eso de que se va a ir renovando día, mis hermanos? Este cuerpo, lógicamente, va pasando los años, bueno, salen las arrugas,
salen las canas. Claro que envejecemos, claro que sí, pero la Biblia dice que interiormente, mis hermanos, no existen las arrugas, no existen las canas, no existen tampoco las riumas. El hombre interior se tiene que ir renovando, porque lo espiritual, mis hermanos, es eterno. ¿Sí sabían eso? Por eso es impalpable. Un doctor no te, pues, ¿sabes qué? Mira, pues doctor, el área espiritual como que ya me anda fallando, ¿sí me puede ayudar? No hay ni un doctor. El doctor de doctores, el único que puede restaurar, ¿verdad?, nuestra vida espiritual, edificarla, santificarla, consagrarla, es el Espíritu de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? No hay ningún doctor terrenal que te pueda meter mano ahí. Muy bien, vamos entonces a mirar el contexto de dónde fue, en este caso, de dónde era que huileaban los corintios, dónde estaba el problema, dónde estaba el meollo del asunto. Vamos por favor al contexto en el versículo 6. Regresen nomás su mirada, estábamos en el 7, ahora vamos a leer capítulo 6 para que miremos cuál era el problema de los corintios. Bueno, usted y yo nos vamos a ir distinguiendo parte por parte. Muy probable usted, ¿verdad? Usted y yo hemos dejado de consagrarnos para el Señor. La perfección no se nota, pero bueno, vamos a aprender. Dice lo siguiente, capítulo 6, versículo, vamos a comenzar del 13. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Versículo 14, escuchen bien. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ni crean, corintios, que se van a renovar de esa manera. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No va a haber de nuevo, mis hermanos. ¿Y qué concordia, qué concordancia, qué hay de común Cristo con el diablo? Dice otra versión, con Belial. ¿Tendrá en común algo Cristo Jesús, mis hermanos, con el diablo? Nada. Son términos, son polos opuestos, mis hermanos, ¿no? Positivo y negativo completamente. ¿O qué parte del creyente, qué parte el creyente con el incrédulo? Es lógico que nada. Y sigue apuntando Pablo. ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Miren, muchas veces usted y yo caemos, ¿verdad?, en la, vamos a decirlo, ¿verdad?, en la confianza. Es que mira, sí es cierto que la Biblia dice, ¿verdad? Sí es cierto, la Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos en el mundo. Pero mira, pues ¿a quién le dan pan que llore, verdad? O mira, uno no es ni uno. Miren, mis hermanos, hay personas, ¿verdad?, que constantemente piden informes. Oye, ¿qué tan sabio es casarme con una no cristiana o con un no cristiano, mi hermano? No me arranco la barba porque no tengo, una vez más. O sea, ¿por qué hacen preguntas tan inocentes? ¿Acaso creen, verdad, que tiene algo que ver lo uno con el otro? Muchos te dicen, oye, ¿pero qué hay de malo no congregarse? ¿Qué hay de malo? Yo te hago una pregunta, ¿qué hay de bueno no que no te congregues? Empezamos por ahí mejor. No me preguntes, ¿verdad?, lo que no es lógico. Yo te voy a preguntar mejor lo lógico. ¿Qué hay de bueno que no te congregues? Es que no, de vez en cuando. Ok, bueno. Pues si tú crees en eso, ¿verdad?, está bien. Miren, los corintios, mis hermanos, una comodidad de más de 500,000 de personas. Ahora sí que estaba plagado de todo tipo de razas. Había de todo tipo de dioses ahí se adoraba de todo, mis hermanos. Los corintios, ¿verdad?, recientemente convertidos, bueno, pues metieron ciertas prácticas también ahí, ¿verdad?, del paganismo al cristianismo. Hoy día lo miramos, ¿ok? ¿Ustedes de dónde creen que salió esa doctrina extraña? Ese tipo de movimientos, ¿verdad?, que comienzan los servicios cristianos de un lloradero tremendo, de un tiradero por aquí. ¿De dónde creen que salió, mis hermanos? ¿De dónde? Bueno, de personas así como los corintios, precisamente, que están metiendo el mundo a la iglesia, que están metiendo sus cosas, ¿verdad?, de ese tipo de asuntos.
y creen, ¿verdad?, que pues que es bíblico, ¿no? De hecho, yo hace ratito, ¿verdad?, estaba yo enseñando a la familia, estaba yo escuchando un video del pastor Olivares, y bueno, a veces yo lo dejo ahí, ¿no? Y bueno, me ganó sueño, dejé el prendido el celular, ¿verdad? Y en YouTube regularmente se pasa de una enseñanza a otra, y de repente algo me despertaba, ¿no? ¿Quién llora?, decía yo, ¿no? Y pues yo estaba más saboreando mi sueño, ¿no? En mi caso le hacía yo, y en mi sueño por ahí lejos seguí yo escuchando que alguien lloraba, ¿no? Y bueno, no le hice caso, perdón, yo seguí disfrutando mi sueño, ¿no? Bueno, al otro día que me da curiosidad, que estaba llorando, pues agarro el celular y veo ahí, pues estaba en un video un hombre llamado Gille Ávila, no sé si lo has escuchado por ahí en YouTube, dijera el pastor Olivares. ¿Has escuchado de Gille Ávila? ¿Gille o Gibe? Gille, ¿verdad? Gille Ávila. Ya un señor de años, ¿ok? Hermanos, un estadio lleno de gente. Un estadio llenísimo, mis hermanos. ¿Saben en qué desperdició su tiempo este hombre? En un lloradero, y parecía, por si con perdón de la palabra, parecía un perro que ladraba, mis hermanos. Un lloradero nomás terrible. Constantemente lloraba por 3-4 minutos o 3-4 segundos, y enseguida empezaba a ser feo, mis hermanos. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Perfeccionará la santidad un activismo de ese tipo de cosas, mis hermanos? O sea, ¿dónde quedó la profecía? ¿Dónde quedó la palabra? Por eso a muchas personas, ¿verdad?, no les gusta escuchar mensajes bíblicos. Cuando uno tira, ¿verdad?, un mensaje cargado de la Biblia, dicen, no, es que hay pura Biblia. Esto como que no me llena, dicen. Pura Biblia. Entonces, ¿qué? ¿Quieres que te entretenga yo? ¿Cómo se va a perfeccionar tu caminar con Dios entonces? ¿Por qué Pablo no le dijo aquí, entonces vamos a hacer aquí un servicio, ¿verdad?, y vamos a correr? ¿Por qué les dijo, Corintios, me estoy dando cuenta, ustedes se quieren unir a alguien que no los va a nutrir? Ustedes están haciendo prácticas que no van a ayudar en lo absoluto a caminar delante de Dios. ¿Qué comunión tienen las cosas del mundo, verdad, con las cosas sagradas? Escuchen bien lo que dice la Biblia. La misma porción se los voy a leer en una versión diferente. No se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor. ¿Por qué? ¿Qué puede tener en común la justicia con la maldad? ¿Cómo? Dice, pues nada. ¿Cómo puede llevarse bien la luz con la oscuridad? Pues tampoco. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Ninguna. ¿Cómo puede un creyente estar de acuerdo con un incrédulo? En absoluto que no. ¿Qué unión puede existir en el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios viviente, como dijo el Señor. Viviré con ellos, caminaré entre ellos, seré su Dios, ellos me serán por pueblo. Por eso añade, salgan de medio de ellos, apártense, no toquen sus inmundicias, y yo los recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán para mí hijos, y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿A qué diferencia, no? ¿Qué diferencia? Miren, hoy día lamentablemente tenemos, ¿verdad?, por costumbre mirar en activismo, ¿verdad?, en las iglesias cristianas. Mis hermanos, media hora, 1 hora, palabra de Dios no existió. Volteen a mirar las vidas de todas esas personas, mis hermanos. No se renuevan, no se perfeccionan, no entienden, no saben quién es Dios, no conocen a Dios. ¿Cómo yo voy a parecerme a Cristo si no lo conozco? ¿Cómo yo voy a parecerme al Señor Jesús si no me predican sus virtudes? ¿Verdad? Si tiene sentido, ¿o no? ¿Ah? Pablo, de hecho, ¿verdad?, le citó una parte paralela en el Antiguo Testamento. Escuchen bien lo que dice Éxodo 29. En el capítulo 45 y 46 dice lo siguiente: y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Cuántos reconocen, mis hermanos, que Dios nos sacó del mundo? Entonces, ¿por qué todavía queremos regresar de donde Dios nos sacó, mis hermanos? Hay muchísimas personas que yo conozco, no voy a abundar en eso porque no es el tema,
Pero muchos dicen, oye Marco, es que no es justo, no está bien, tú eres ministro de la palabra del Señor y no puedes decir nombres. Bueno, ¿y por qué Pablo en 2 de Corintios dijo a dos personas? Segunda de Corintios dijo dos personas. En la segunda epístola de Pablo dijo otras dos personas. En la primera epístola de Timoteo dijo otra persona. ¿Por qué dijo nombres, mis hermanos? Porque hoy día la gente se espanta cuando escuchan, no, es que no se vale decir nombres. Entonces, ¿por qué los digo? No nos vamos a perfeccionar mientras no confrontemos a la persona. ¿Ustedes por qué creen, mis hermanos, que el profeta Juan el Bautista, ¿ustedes por qué creen que vino a prepararle camino a nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué creen? Ahora, ¿de qué manera se lo preparó? Arrepentíos, generación de víboras. No nomás hagan cola, ¿verdad? No nomás hagan cola porque se quieren, ¿verdad?, aquí mirar bien delante de los hombres. Dice, hagan frutos de arrepentimiento. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo le abrió brecha? ¿Cómo le abrió brecha al verdadero evangelio Juan el Bautista? Enfrentando la verdadera situación de cada uno. Y cuando Cristo Jesús vino y confronta la situación de todo, pues la gente se asustó. Pero eso vino Juan el Bautista, mis hermanos. Ese fue el camino que le preparó a predicar directamente la palabra del Señor. Porque si yo no le digo a un hermano, oye hermana, ayer, ¿verdad?, comentaba yo con una hermana, hay un violador por ahí, ¿no? Y yo no digo nada. No, es que yo no quiero problemas. No, yo no voy a decir nada. Hermanos, los policías te pagan porque les des información, ¿sí o no? Ahora, yo no voy a ser entonces más bueno que Dios. Claro que tenemos que decir quién y quién no, mis hermanos, por supuesto que sí. ¿Ah? Pues dice, no, es que no, claro, dices que no, claro que me interesa. ¿Por qué los violadores no andan abiertamente ahorita, mis hermanos? Porque la gente anda tras ellos, a sus huellas, y los desmascara, sí o no pasan su cara en la televisión, para que los conozcamos. Pero como usted y yo somos bien buenos, ya no nos gusta confrontar el pecado de nadie, porque se te va, Marco, porque se te van las ofrendas y los diezmos, y menos vas a enfrentar al mejor diezmador, ¿verdad que no? No es así, mis hermanos. Por eso hoy día miramos iglesias al gusto del cliente. La santidad se tiene que ir perfeccionando, así como la internet, así como una televisión, así como un teléfono, así como cualquier vía de comunicación. La santidad se tiene que ir perfeccionando, lógicamente. ¿Cómo? Enfrentando a las personas a que se arrepientan de lo que está haciendo, lógicamente, ¿sí o no? En la segunda parte de Corintios 6:17, si usted va conmigo bien rápido, dice lo siguiente: por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice ahí, ¿verdad que sí? Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré por Padre, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No lo dijo Pablo, mis hermanos, ¿ok? Ahora, ¿qué significa eso de salir en medio de ellos? O sea, ¿qué significa que yo no tengo nada que hacer en el mundo? No. La Biblia dice, apártate, ¿no? Apártate de lo que ellos están haciendo. Miren, hay muchas personas que leen el Antiguo Testamento, especialmente Levíticos. Si saben que en el Antiguo Testamento Dios, ¿verdad?, en la ley de Moisés prohibió inclusive comer muchos tipos de animales. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Yo me acuerdo que una vez el hermano Dionisio, ¿verdad?, me dijo, oiga, brother, ¿y aquí qué onda? ¿Por qué dejaron por qué prohibieron comer animales? Recuerden muy bien esto, mis hermanos. El Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir, ¿ok? En el Antiguo Testamento habla un lenguaje muy, pero muy simbólico en su mayoría, ¿ok? Ahora, ¿qué significa incluso, verdad? Que aquí en esta parte Pablo les especifica, tienen que alejarse de todas las prácticas del mundo. Pero ¿por qué Dios prohibió en aquella época, verdad? Como lo dice Levítico 11:44, ¿verdad? Dice, sed santos porque yo soy santo, ¿verdad? Por tanto, dice, no contaminéis vuestra persona con ningún animal inmundo, decía
la ley, ¿verdad que sí? Y no pueden comer ratón, no pueden comer armadillo, no pueden comer conejo, no pueden poner murciélago, no pueden comer marrano, no pueden comer, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, y dices tú, y hoy, si en cambio hoy se comen el conejo en adobo, ¿no? ¿Verdad que sí? Se comen el marrano en carnitas y en pozole y cuánta cosa, ¿verdad que sí? Ok, entonces, ¿qué significaba eso, Marco? Miren, dejar de comer ese tipo de animales era una manera de ejercitar al creyente, era una manera de fortalecer la débil voluntad del ser humano. Fue una práctica, mis hermanos, de enseñar a obedecer a Dios. Si tú te comías un conejo antes o después, mis hermanos, el conejo contiene lo mismo. Pero ¿saben por qué Dios lo prohibió? Porque miren, muchísimos de ustedes que nos decimos, ¿verdad?, cristianos firmes, tenemos una libre voluntad, mis hermanos, más frágil que una liga. Ahora sí que como plátano, pues, de aguadita. Cualquier cosita nos mueve la voluntad, mis hermanos. ¿Cómo me explicas eso, Marco? Hoy día, miren, ¿qué hace el doctor en muchas ocasiones cuando usted y yo nos enfermamos? A ver, paciente X, ya no puede comer, ya está en la sala de emergencias, ya no puede beber absolutamente nada de sodas, ya no puede arrimarse a las grasas, ya no puede hacer esto ni esto más. ¿Qué es lo que hace la gente saliendo del salón de emergencias, mis hermanos? Se bebe 3 sodas y se come un chicharrón preparado con puro cuerito de marrano. ¿Sí o no? Eso es lo que quería hacer en el Antiguo Testamento el Señor, eso es lo que hizo, mis hermanos. Quería fortalecer la voluntad prohibiendo cosas. Hermano, hoy usted y yo, ¿verdad? La Biblia se cansa de decirnos que uno de los frutos del Espíritu Santo, entre varios, es el dominio propio, ¿sí o no? Eso es dominio propio. Hermanos, el dominio propio hoy día, mis hermanos, está más débil, ¿verdad?, que un palito seco, tal vez. No se truena con facilidad. ¿Sí, o me equivoco? ¿Sí o no? Las prohibiciones de aquella época, apártate de eso, era para fortalecer, mis hermanos, la fe, para empezar, mis hermanos, a obedecer a Dios, porque por obra nadie se salvaba, se ejercitaban para obedecer. Hoy muchas cosas, ¿verdad?, uno se las lanza a la iglesia para que uno se fortalezca y empiece a obedecer a Dios. Ahí te toman como religioso, como exagerado, como loco, yo no sé, ¿verdad? No es así, cristianos, ¿verdad? Dios quiere que nos ejercitemos como en aquella época para que la santidad día con día siga siendo perfeccionada, ¿ok? ¿Sí se entendió, verdad? Todo eso era una sombra, mis hermanos. Hoy Cristo Jesús es una realidad en usted y en mí, y tenemos que cuidarlo, lógicamente. El Espíritu Santo de Dios no está como un lujo más en el creyente. Tiene que santificar, ahora sí que por naturaleza, al que lo tiene, mis hermanos. ¿Okay? La ley prácticamente trajo como objetivo enseñar al creyente a obedecer a Dios de una manera suma, que esa en sí es la manera más alta de adorar. En la segunda parte de Romanos 3:20 dice lo siguiente: porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Romanos 7, versículo 7 dice lo siguiente. Vayan por favor conmigo a Gálatas 3:24. Yo les voy a leer Romanos 7:7. Gálatas 3:24, vayan conmigo ahí por favor. Yo les voy a leer Romanos 7:7. Dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Hablando de la ley de Moisés. En ninguna manera, pues yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Gálatas 3:24, ¿están ahí? Escuchen bien lo que dice la Biblia. De manera que la ley ha sido un ayo, te les explico, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué, mis hermanos? Por la fe. La palabra ayo que Pablo utilizó ahí viene del griego padaigogos. ¿Y saben lo que significa, mis hermanos? Significa guía, significa instrucción y significa disciplina. ¿Qué es lo que quería decir Pablo entonces? Escuchen bien. De manera que nuestra guía, que nuestra instrucción y que nuestra disciplina, ¿verdad?, que fue la ley, era
para enseñarnos, para llevarnos a obedecer. Por eso muchos dicen, es que, entonces, ¿qué tiene que ver la ley? Pues, ahora es la gracia, y la ley ya no sirve de nada. No. La ley era la manera de ejercitar nuestra voluntad para obedecer a Dios. ¿Ok? Por eso dice la Biblia que por obras de la ley nadie se salva. Entonces, cristianos, ¿cuántos quieren perfeccionar la santidad? ¿Cuántos quieren verdaderamente agradar a Dios? Todos, ¿verdad que sí? Ok, sigo leyendo. Segunda de Corintios 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenéis tales promesas. ¿Cuáles promesas? Bueno, ya lo escuchamos. Usted y yo somos templos del Espíritu de Dios. ¿Ok? Dios prometió ser Padre de nosotros. Usted y yo, como hijos dignos, tenemos que representarlo. ¿Ok? Dios prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dios prometió estar en medio de su pueblo. Hay un versículo muy mal interpretado por ahí. Pero es que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo y vamos a cantar alabanzas. Ese no es el contexto, mis hermanos. Porque si fuera así, hasta Vicente Fernández hiciera descender la presencia de Dios. Pues se canta una alabanza bien bonito y desciende, ¿sí o no? Escuchen bien lo que dice la Biblia. La presencia de Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. La única manera que Dios pueda descender es alguien que verdaderamente lo honra. Porque al impío, dice la palabra del Señor, que lo mira de lejos, así como al injusto. No escucha sus oraciones. Abominación a Jehová es un regalo del impío en este caso, ¿verdad? Entonces, no es el contexto ese bíblico, mis hermanos. ¿Sí sabían que por eso hoy día hay servicios cristianos hasta de una hora y media pura danza, mis hermanos? Porque dicen que ahí, ¿verdad? Que ahí es aquí, como la alabanza habita, ¿verdad? Dios. Dice, no, pues entonces vamos a bailar y vamos a danzar y vamos a alabar. Y creen, mis hermanos, muchos de ellos ni cristianos son. No son cristianos, o sea, no quiero ser grosero, no son cristianos, mis hermanos. Y mientras no los discipulen y los preparen con la profecía bíblica, no van a alejarse, mis hermanos, nunca van a perfeccionarse definitivamente. 7:1 dice la Biblia: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Miren, los corintios tenían muchísimas ¿cómo le llaman a las filosofías? Y por ahí surgió una filosofía que al cuerpo tú le podías dar lo que tú quisieras, ¿no? Que como Dios es espíritu, pues dice, no, es que el cuerpo, ¿verdad?, no tiene nada que ver con el espíritu. El espíritu es impalpable, entonces eso significa que no toca al cuerpo. Tú dale al cuerpo lo que tú quieras, al fin y al cabo, dice, no se mancha. Eso se llama dualismo, mis hermanos. Yo te hago una pregunta: ¿cómo vamos a santificarnos delante de Dios, tú y yo, si no tuviéramos un cuerpo? ¿De qué manera? ¿Se dan cuenta cómo echa por tierra esa doctrina del dualismo? ¿Cómo voy a dar testimonio yo de un verdadero cristiano que Dios mora en mí si no tengo un cuerpo físico? ¿Cómo? ¿En un fantasma se va a manifestar Dios si no lo puede ver nadie? ¿Cómo? O sea, puras filosofías, mis hermanos, puras doctrinas de hombre, definitivamente. No es posible que usted y yo podamos dar manifestación de Dios al menos que tengamos un cuerpo físico. ¿De qué otra manera se va a manifestar Dios? No la hay, ¿eh? Entonces, Pablo le dice al pueblo de Corintio: limpiémonos de toda contaminación. La palabra limpiar, del griego catarizo, significa purifíquense en el sentido moral, ¿verdad? Toda contaminación de pecado. Por eso les dijo, salir de medio de ellos. Y la palabra contaminación significa una mancha, significa inmoralidad. Entonces lo leeríamos: purifíquense de toda inmoralidad, de todo lo indecente, de todo lo obsceno, de todo lo indecoroso, de todo lo deshonesto, ¿verdad? Eso es lo que Pablo le estaba diciendo al pueblo de Corinto, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos saben, verdad, que hoy día
por decirlo, usted recurre a un psicólogo, ¿sí o no te da técnicas? ¿Verdad que sí? Te da técnicas, nomás te da ahí pasos a seguir para que según tú limpies tu conciencia, te dice ahí, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Se han escuchado, no? Que los psicólogos, ¿verdad? Te dicen, pues mira, a ver, déjame ver, ¿qué problema tienes tú? Pues mira, vas a hacer esto y esto más, en la mañana y en la tarde, y ejercicio. Y si tu hijo está presentando problemas como de insujeción, que no los obedece, cómprale un perro. A ver qué es eso, mis hermanos. No, sí, de verdad. No, es que tu hijo está enfrentando un terrible problema y él no puede obedecer, cómprale un perro. Al que le van a comprar un perro es al padre por no saber disciplinar al hijo, a que lo muerde y se enderece. O sea, hermanos, dejamos la Biblia a un lado y nos comemos el mundo. De verdad, mis hermanos. Eso le recomendaron a un familiar mío. Haces a un ladito la Biblia. Puro Biblia, Marco, puro. Pues entonces, ¿con qué te voy a enseñar? Déjenme y les digo que a mí, ¿verdad? Mi caminar con Dios ha sido, vamos, gracias al Señor, un camino próspero, porque yo me he dejado discipular por la Biblia, mis hermanos. Precisamente por eso. De otra manera, mis hermanos, mi vida fuera, mis hermanos, un disparate, ¿verdad? Un caos total, ¿no? La gente te busca siempre maneras de lavarte, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Jeremías les dijo la verdad. Vayan por favor bien rápido a Jeremías 2. Les dijo una porción bíblica a estas personas que creían que el jabón y el agua tienen poder, ¿verdad? Por eso, bueno, vamos a explicar algo el sábado también a aquellas personas que van a bajar a las aguas, a ver si el agua tiene poder, porque muchas personas creen que el agua tiene poder de convertir vidas. Creen que yo voy y sepulto ahí, ¿verdad? Mi viejo hombre, dicen, y pues como el agua tiene poder, no es así, mis hermanos. El agua bendita de la Iglesia Católica, por más bendecida por el Papa, no tiene ningún tipo de poder, mis hermanos. El poder solamente viene de Dios, ¿sí sabía eso? Jeremías 2, versículo 19. ¿Está conmigo? ¿Estamos ahí? Jeremías 2, 19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor, el cual se debe de perfeccionar en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Porque desde atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Esa porción bíblica, mis hermanos, significa, ¿verdad?, que había los paganos de aquella época adoraban, muchos en un monte y muchos debajo de un árbol. Adoraban dioses que no tenían nada que ver con el Dios de dioses. Por eso Jeremías les dice, ¿verdad?, de parte de Dios, como ramera. ¿Cuántos saben que una ramera, bueno, se prostituye, verdad que sí? ¿Sí o no? Bueno, como ramera nos mira el Señor a nosotros cada vez que nos prostituimos, cada vez que nos entregamos a cosas del mundo y dejamos en este caso a nuestro Dios, ¿no?, como un pacto eterno. Por eso les dice, ¿verdad?, que se prostituían como rameras ahí. Seguimos leyendo el 21. Te planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Es decir, vas de reversa. Versículo 22. Aunque te laves con lejía, para las personas que le atribuyen que los va a santificar un diezmo, que los va a santificar una ofrenda, que los va a santificar una danza, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda, nunca anduve tras Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que te tuerce el camino. Si dan cuenta, mis hermanos, que es fácil de notar que nada tiene poder absoluto de santificarnos y comprometernos si no es la profecía bíblica bien desmenuzada. Miren,
Hay muchas personas, ¿verdad?, que nos damos la tarea de estudiar para que le entreguemos, ¿verdad?, ahora sí que el bistec o la carne asada desmenuzadita. Especialmente a un niño. Miren, cuando a un niño le da hambre y bueno, tienes un bistec ahí, ¿verdad?, y el niño a veces no puede morder bien todavía. ¿Qué hace el padre, mis hermanos? Para que el niño lo ingiera y se alimente. Si o no, se lo desmenuza en cachitos, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Hermanos, la palabra del Señor se tiene que desmenuzar para que usted la pueda digerir cuando no puede. Pero mucha gente se ofende y dice, no, aquí no, no conviene, porque aquí no hubo danza. Hermanos, miren, tenemos tiempo orando para que usted se anime y le toque un instrumento al Señor aquí, ¿verdad? Tenemos tiempo orando. Yo les hago una pregunta. ¿Cuántas personas consideran que su caminar ha sido de un continuo obedecer a Dios? ¿Cuántos saben que se están consagrando para Dios, mis hermanos? Yo lo he mirado muchos de ustedes. Y no hay danza, y no hay grupo de alabanza tampoco, físicamente hablando. Pero yo puedo mirar, mis hermanos, cómo sus vidas están tornándose a Cristo Jesús, y a pasos agigantados. Se está mirando, mis hermanos, cómo obedecen a Dios. ¿Saben por qué? Porque palabra de Dios, mis hermanos, para su gloria no ha hecho falta. Los que faltamos somos usted y yo. Por eso nuestras vidas se debilitan, ¿no? Por eso no podemos buscar peros, mis hermanos, para dejar de escuchar la palabra del Señor, que es la única que nos va a limpiar. Es la única, mis hermanos, que nos va a ayudar a vivir de una manera digna delante del Señor, ¿no? Uno desmenuza la palabra, el pueblo se la puede comer, ¿no? De hecho, miren, no quiero hablar mal de nadie, pero vamos a ser realistas, ¿ok? Aquí en este lado, hoy, en este mismo instante y el viernes pasado, se están realizando servicios de sanidades, y bueno, muy probable la gente llegó ahí, ¿verdad?, por su sanidad. Yo no quiero criticar a nadie, no quiero criticar a nadie, hermanos, pero ¿qué chiste tiene, mis hermanos, que haya bajado un niñito con silla de ruedas? Ahí yo también hace rato miré a un niñito de silla de ruedas, si es que vino a buscar su sanidad. Qué bueno, ¿no? Ok, le lleva a ese niño así con silla de ruedas, mis hermanos, te lo sana el Señor, ok, y de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, ¿para qué quieres, hermano, una sanidad si te vas a ir al mundo, si las personas no son edificadas con la palabra del Señor? ¿Ah? ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cómo tergiversamos el verdadero significado? ¿Ah? No es así el asunto, mis hermanos. Vengan, vamos a escuchar palabra de Dios y después voy a orar por ti, para que si Dios se place, te dé la sanidad física. Porque si tú y yo nos morimos estando inválidos, con Cristo Jesús en mi corazón, mis hermanos, mira, tenemos la gloria eterna junto con Él. ¿Ah? Y si estuve inválido X cantidad de años aquí, mis hermanos, allá tengo una eternidad con Cristo. ¿Qué importa 10, 20 años, 30 años? ¿De qué sirve que yo me gane al mundo si pierda yo mi alma, mis hermanos? ¿Para qué? No tiene caso, hermanos. Por eso tenemos que establecer principios. La palabra del Señor tiene que ser lo primero, lo que me confronte, lo que me limpie, lo que me guíe, lo que me enseñe, lo que me disipule, lo que me fortalezca, mis hermanos, lo que me dé firmeza. Solamente no hay trucos, no hay trucos. No es de que párate con el pie derecho. No, pues es que me paré en el izquierdo, bueno, me regreso y me paro con el derecho. No se trata de que te pongas la camisa al revés, tampoco. Aunque comas uvas el año nuevo, no te va a ir bien si andas en pecado. Aunque le mandes una ofrenda, mis hermanos, al Papa, al Vaticano, no te va a ir bien. No, mis hermanos, no es así el asunto. Por eso nosotros nunca vamos a quitar el dedo del renglón de dejar de exhortarlos, aunque ya lo sepan, decía el apóstol Pedro, aunque ya lo sepan. La palabra es la única que tiene el poder de tornarnos a Cristo cuando estamos desviados, ¿sí o no? ¿Sí se entiende, verdad que sí? Entonces, de hecho, ¿verdad?, hay una parte bíblica. Vamos por favor a Corintios. Hay una parte bíblica, se los voy a poner bíblicamente, mis hermanos. Dice en 1 Corintios 14,
versículo 24. Pablo habla de cómo un servicio cristiano tiene que ser en orden. ¿Okay? Se lo voy a dejar de tarea, todo el capítulo 14, para que ustedes miren, mis hermanos, ¿okay? El terrible desorden que se está mirando hoy, la santidad de las personas, mis hermanos, imposible, totalmente imposible. ¿Okay? No se puede perfeccionar si siguen en ese tipo de actividades, mis hermanos. Es imposible. Fíjense lo que dijo Pablo en el capítulo 14, primera de Corintios. Les voy a leer solamente el versículo 24. Pero si todos profetizan, es más, déjenme leerles el 23, 24. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entran indoctos e incrédulos. Déjenme explicarle algo. Un indocto es una persona que es creyente, pero que no ha sido discipulado, ¿no? Una persona que no entiende las escrituras porque no ha sido discipulado, es un indocto, pero ya es creyente. Entra una persona que no ha sido versado en las escrituras, dice Pablo, y entra uno que no cree en Cristo definitivamente. Sigo leyendo. No dirán que estás loco. Y sí es cierto, mis hermanos. Mucha gente llega, ¿verdad? Los que nunca han conocido a Cristo. Oye, nunca ni te atrevas a meterme a ese lugar. Puras locuras miré ahí. Eso es lo que dicen de nosotros, están locos. ¿Cómo es posible, verdad, que la risa santa te va a santificar, mi hermano? La risa santa de media hora te va a santificar, por favor, hermano. Un vómito te va a santificar. Un brincadero ahí como venado te va a santificar, hermanos, por favor. Por eso de repente, ya apareció con otro hombre, apareció con otra mujer, ahora sí salió del closet, finalmente se declaró homosexual. ¿Por qué? Porque nunca le confrontaron su verdadera identidad a través de la palabra del Señor. Yo no conozco su vida, yo nomás predico. Pero cuando la palabra del Señor, que es viva y eficaz, llega y nos traspasa, dice, Señor, ¿de verdad? Sí, Señor. Seguimos leyendo. Pero si todos profetizan, la palabra profetizar es predicar la palabra, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto, ahí está, lo oculto de su corazón, ¿qué pasará, mis hermanos? Se hace manifiesto, y así, postrándose sobre su rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Muchas veces a una congregación cristiana puede llegar de todo. A lo mejor llegó por ahí, ¿verdad?, una persona, vamos a decir, un asesino, un violador de serie ya. Hermano, ¿cómo se va a arrepentir ese asesino, ese violador, si nos mira aquí a usted y a mí hora y media bailando? ¿De qué se va a arrepentir? Pero si llega, ¿verdad? Venga para acá, mi hermano, siéntese, vamos a escuchar la palabra del Señor, ¿qué les parece? Y comienza, ¿no?, la predicación, y dice ahí, ¿verdad?, que ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los echan con varones, ni los asesinos, ni los homicidios, bueno, toda esa listita, heredarán los reinos de los cielos. Y te dice, Señor, pues sí, Señor. Es una listota. ¿Perdón? Es una listota. Sí, es una listísima grande. Gracias, mi Señor. Y este hombre se arrepiente, mis hermanos. Pero ¿de qué se va a arrepentir si miró media hora pidiendo ofrenda y 1 hora y media de danza, mis hermanos? ¿De qué se va a arrepentir? Dinero le sobra, hermano. Dinero le sobra, mis hermanos. Pero ha habido personas que llegan, que Cristo te quiere hacer rico, hermano. Dinero me sobra. Yo quiero escuchar a un Dios que me ama, que me perdona, que me limpia, que me recibe, porque he tenido una vida sucia. El pastor Olivares comentaba una vez de una persona, todos le presentaban a un Cristo que hacía rico, mis hermanos, todos. Yo ya me cansé, dice, a mí el dinero me sobra, yo te puedo pagar hasta tu risa, como decimos en México. Yo quiero escuchar palabra que me arranque esa carga que yo tengo en mi alma. Y así pasa hoy en día en los iglesias cristianas, mis hermanos. No es así, cristianos. Tenemos que perfeccionar la santidad a través de la profecía bíblica, alejándonos, dice la palabra del Señor. Sigo leyendo, regresen por favor a
Bueno, vamos bien rápido a Malaquías 3.2, por favor. Malaquías 3.2. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 3, versículo 2. Vamos a seguirle dando respaldo, ¿verdad?, a lo que es la profecía, la única que nos va a llevar a santificar o a perfeccionar la santidad, mis hermanos. Dice Malaquías 3.2: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Si saben que está hablando de la venida de Cristo, ¿o sí? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata que dice, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá, de Jerusalén, como de los días pasados, y como en años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí saben que estaba hablando de la persona de Cristo Jesús, verdad que sí? Dice la Biblia, ¿verdad?, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Ya viste, Marco, que ya te contradijiste? Por eso los cristianos hoy día en un servicio cristiano, por eso se caen, Marco. Ya te contradijiste. Miren, vamos a tumbarle, ¿verdad? Ahora sí que esos falsos argumentos, ¿verdad? Los vamos a llevar cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Miren, toda esa gente que se cae, mis hermanos, ¿ok?, han agarrado textos bíblicos de este tipo para decir que son bíblicos. Bueno, punto número 1. Cuando Pablo, según Hechos 9, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, dice la profecía bíblica, que Pablo cayó en tierra, ¿okay? Él cayó, iba montado en el caballo hacia Damasco, ¿okay? Dice la Biblia que cuando él se levantó, obedeció a Cristo Jesús sin reservas, mis hermanos. ¿Qué quieres que haga yo, Señor? Y cayó así, de frente. No cayó así como privado, como hoy día caen ahí en las congregaciones. ¿Cómo fue su vida de Pablo ahí en adelante, mis hermanos? ¿Cómo fue su vida de Pablo? Nueva completamente. ¿Qué dice Apocalipsis 1.17 cuando dice la Biblia que Juan miró, ¿verdad?, a Cristo Jesús con sus ojos de llama refulgente, ¿verdad? ¿Qué dice la profecía, mis hermanos? Dice la palabra del Señor que cayó como muerto a sus pies. Pero una vez más, cayó de frente. Ahorita les explico algo. ¿Qué le sucedió a Daniel, cristianos? ¿Qué le sucedió a Daniel según Daniel 10, versículo 9? Cuando también dice que se le manifestó en una visión la misma persona de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que cayó, que incluso sus cachetes, ¿verdad?, se los dejo de tarea ahí. Daniel 10:9 dice que su mejilla estaba tirada, mis hermanos, ahí en la tierra. Y muchos se agarran de eso. ¿Saben qué significa caer hacia adelante, mis hermanos? Caer en una vida rendida, arrepentida, para que obedezcas al Señor. ¿Por qué? Porque el símbolo de caer hacia enfrente es rendición total hacia Él. Y ellos se levantaron, mis hermanos, y su vida, ¿cómo fue? Totalmente nueva y diferente. Ellos fueron perfeccionándose, ¿no? Pero, hermanos, hoy día, ¿qué sucede, mis hermanos, después de la danza del venado, cuando alguien se cayó? ¿Qué sucede, mis hermanos? Se levantan, pegarle a su mujer, a engañar al esposo, a gritarle a los hijos, a vivir doble vida, mis hermanos. Pero eso sí, escuchan este tipo de mensajes, tienes diablo, man. O sea, a Cristo Jesús le dijeron que tenía diablo, a mí que no me van a decir, mis hermanos. ¿Sí o no, mis hermanos? Tenemos que poner bases bíblicas para derribar todo ese tipo de falsos argumentos que no santifican la vida de nadie, más bien engañan y abusan de ti. Estas personas ya estaban hartos de ese tipo de abusos, mis hermanos, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Póngase de pie, por favor, mi hermano. Proverbios 6:16 dice la palabra del Señor.
Proverbios 6:16. E inmediatamente vamos a ir a terminar la porción bíblica que estábamos estudiando. Proverbios 6:16. Si están amados. No, perdón, 16:6, perdón. 16:6, sí, perdón. Después de los libros de los Salmos, para que vayan muy rápido. Dice lo siguiente, pongan mucha atención, mi hermano. A ver, ¿estamos ahí? 16:6. Dice: con danza y una ofrenda se corrige el pecado. ¿Así dice su Biblia? ¿Así dice su Biblia? Con declarar positivo y convenir a la oración de las 5 de la mañana se corrige el pecado. ¿Sí dice? ¿Verdad que no? Dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, aunque lances hora y media, mis hermanos. Y escuchen bien lo que dice la segunda parte, mis hermanos. Y con el temor de Jehová, ¿qué sucede, mis hermanos? ¿Sí o no? Los hombres se apartan del mal con el temor de Jehová. Recuerden bien que el tema general es el temor de Jehová, mis hermanos. La persona que le teme a Dios lo honra, lo obedece, le guarda respeto, le guarda el debido temor reverente. Vayan por favor a la misma porción bíblica que estamos estudiando para terminar. Vamos a leer solamente 2 Corintios 7. Voy a hablar por usted. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Recuerden bien que perfeccionar significa, mis hermanos, traer todo totalmente a un fin. Perfeccionar significa concluir, según el griego, mis hermanos. Perfeccionar significa cumplir, llevar a cabo. ¿Qué significa santidad? Significa sagrado, mis hermanos. Significa sacro y significa puro. En otras palabras, se lo voy a parafrasear. Perfeccionando es traer totalmente a un fin, cumplir totalmente, para que la vida sagrada de usted y mía dé testimonios de que verdaderamente somos gente de temor. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te damos gloria y te damos honra. Bendecimos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre, glorioso Dios. Señor, hemos experimentado muchísimas cosas en el caminar contigo, pero lo más grande, Señor, lo más grande que hemos experimentado son los cambios que ha hecho tu palabra poderosa en nuestros corazones, mi Dios. Señor, si hay alguien presente que no tiene a nuestro Señor Jesús como Salvador, como único gobierno en su vida, Señor, yo te pido por ellos, Señor. Te pido por él, te pido por ella, Señor, para que tú, Señor glorioso, ahí en esa intimidad junto con Él, porque ciertamente tú miras los corazones y los conoces, para que tú trates con ellos, Señor, y ellos puedan llegar a un genuino arrepentimiento. Te adoremos, Señor, te adoren, te reconozcan y te sigan, bendito Rey, porque es necesario seguirte para demostrar que verdaderamente hemos renunciado a lo que nos estorba, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos que la santidad, Señor, la santidad, bendito Rey, siga perfeccionándose, mi Dios. Te pedimos, Padre glorioso, que nuestro caminar contigo siga siendo agradable. Queremos ir todos los días a tus promesas, a tu Biblia, Señor. Exhórtanos, Señor, confróntanos, límpianos, mi Dios. Te pedimos, Padre glorioso, que el caminar que nos resta, Señor, que esa carrera espiritual siga siendo ligera, Señor, porque ciertamente dice tu palabra que la cruz es ligera, Señor, ligera es la carga, Señor, siempre y cuando la caminamos contigo, Cristo Jesús. Por eso te pido, Padre glorioso, que tú nos guíes, Señor, que nos ayudes a estar firmes, así como dice tu palabra, que el que piense estar firme mire que no caiga, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel eres tú, Señor, que no nos dejarás ser tentados más de lo que podemos resistir,
sino que también nos darás juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar, Señor. Padre, gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre. La gloria y la honra, la alabanza es para ti, Señor. Recibe la adoración, perfecciona nuestro caminar, Señor, y recibe un aplauso, porque solamente tú lo mereces. Un aplauso para el Señor. Tú lo mereces, Padre, por Dios. Gracias por ser nuestro Dios, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús.